Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os he traído un caso bastante particular que tuvo lugar en Toulouse, Francia, en el año 2000. Se trata de uno de los cold case más mediáticos que ha habido en ese país y por lo tanto esto quiere decir que es un caso no resuelto. Al final del vídeo, por tanto, todos podremos hacer conjeturas y podremos proponer una hipótesis sobre lo que realmente pudo suceder. Pero antes de nada, dejadme pediros que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho todavía para animarme a seguir subiendo vídeos sobre estos temas y para demostrarme que realmente os interesan y ayudarme a hacer crecer esta pequeña comunidad. Sin más dilación, empezamos. Como os decía, este caso sucedido en el año 2000 tiene por protagonistas a un triángulo amoroso. Por un lado, en la cúspide de la pirámide tenemos a Suzanne, una profesora de danza de 38 años y madre de 3 menores. Y en la base a 2 hombres, Jacques, su esposo, y por otro lado a Olivier, su amante y amigo y confidente. La última vez que fue vista con vida Suzanne fue el día 27 de febrero de ese año 2000. En aquella ocasión, Olivier la fue a recoger para ir a un concurso de tarot a una localidad próxima a donde ella vivía y la devuelve a su casa a las 4:30 de la madrugada. En esto están de acuerdo Jacques Villiers y Olivier Durand, ya que Jacques manifestaría posteriormente que había escuchado las llaves en la cerradura de la puerta de su domicilio y también pasos que eran presumiblemente de Suzanne subiendo las escaleras que conducían a su habitación. Sin embargo, van a transcurrir 3 días hasta que Jacques acude a una comisaría a denunciar la desaparición de su esposa. Jacques Villiers es un abogado de 43 años, reputado y profesor de Derecho en la Facultad de la ciudad de Toulouse. Desde el principio llama la atención de los policías que van a estar encargados de la investigación del caso porque se muestra bastante poco afectado por la desaparición que viene a denunciar. Frío, sereno, impasible, relata que su mujer probablemente se había ido el día 28 por la mañana porque había apreciado que no estaba el bolso con las llaves de la casa y con su documentación personal. Preguntado por el motivo por el cual su mujer podía haber desaparecido, él dice que quizás le quería dar una especie de lección sobre lo difícil que es estar solo con los niños. Los investigadores quedan un poco atónitos y bueno, la gran sorpresa se produciría 1 hora después, cuando otro hombre entra en la misma comisaría para denunciar la desaparición de la misma mujer. Se trata de Olivier Durand. Olivier, a diferencia de Jacques, muestra una actitud muy distinta. Se muestra compungido, ansioso, preocupado. Desvela que el día 27 ha dejado a Suzanne a las 4:30 de la mañana y que al día siguiente ambos habían quedado para volverse a ver. Sin embargo, Suzanne no le llama por la mañana como lo había prometido. A las 13:30 la llamada de un amigo le despierta y al no haberle llamado Suzanne, él coge su vehículo y se aproxima con él mismo a las inmediaciones de la casa del matrimonio Villiers para ver si Suzanne está sola en casa. Entre ellos había un código según el cual si las persianas de su dormitorio estaban echadas, quería decir que no podía pararse porque Jacques estaba en el domicilio. Y al encontrarlas echadas decidió seguir adelante y dirigirse a casa de sus padres para pasar el sábado con ellos.
En todo el día no recibe la llamada de Susan y a las 20:30 vuelve a pasar por el domicilio de la familia Villiers, donde las persianas siguen bajadas. Así que espera hasta el lunes también para ir a denunciar el 1 de marzo la desaparición de Susan. Ante estas declaraciones, la policía da cuenta al fiscal, quien solicita el interrogatorio de ambos hombres. Lo curioso será que al llamar a Jack, este manifestará que él ya se ha ido con sus hijos a pasar las vacaciones y que está con ellos esquiando, así que no va a acudir a la llamada del fiscal y si algo tienen que preguntarle, lo puede contestar de manera telefónica. Sin embargo, Olivier muestra un comportamiento muy distinto, solícito y presto se dirige a comisaría, donde vuelve a constatar su empleo del tiempo con detalle. En un principio nadie se preocupa excesivamente por esta desaparición de Susan. Piensan que quizás, dado que el matrimonio está en proceso de divorcio, tal y como así ha manifestado Olivier, quien además confiesa que es el amante de Susan, esta se ha tomado unos días, como digo, para irse con amigos y desconectar un poco de sus problemas diarios. Pero a los 12 días, cuando se reanuda el curso escolar y Susan no aparece para dar sus clases de danza, las alarmas saltan. Es entonces cuando la policía se preocupa realmente por qué ha podido sucederle a Susan y deciden acudir al domicilio conyugal, donde solicitan a Jack que les permita realizar una inspección ocular, a lo que él no se niega. En principio se encuentran distintas pequeñas manchas de sangre tanto en el vestíbulo de la casa como en las escaleras que conducen al piso superior, también en el cuarto de baño, en un somier, y lo más intrigante es que en una de las habitaciones Jack manifiesta que es en la que desde hace 15 días duerme su esposa por desavenencias conyugales. Hay una especie de sofá-cama en la que ha desaparecido el colchón. Cuando este descubrimiento es hecho por la policía, Jack cambia radicalmente de actitud y sale corriendo al jardín, donde manifiesta que ha tenido una crisis de ansiedad y de allí no quiere moverse y no quiere participar más en la inspección ocular. Este comportamiento sospechoso lleva a la detención de Jack. Es la juez que instruye en este momento el caso, la que manda a Jack que vuelva a prestar declaración sobre cómo suceden los hechos. Este le explica que el día 27, como ya había manifestado anteriormente, había escuchado pasos que pensó que eran de Susan, que entraba en la casa. A las 7 de la mañana había bajado las escaleras porque sus dos hijos le esperaban para tomar el desayuno y había pasado y mirado de refilón en la habitación donde dormía. Susan ya había creído ver, no sabe si era su hija, porque tenía la costumbre de despertarse en mitad de la noche e irse a dormir con su madre, o bien Susan la que dormía en aquella cama. Posteriormente, a las 10 de la mañana, había venido el abuelo de los niños, quien se había llevado a sus nietos, y él había decidido ir a hacer running hasta las 11:30, momento en el que regresa a su casa, se cambia de ropa para irse a pasar el sábado con sus padres en la casa familiar, donde ya están los hijos con los abuelos disfrutando del sábado. Posteriormente, a las 9 horas, él había regresado al domicilio familiar, pero allí no había encontrado a Susan. En ese momento se acuerda la investigación de las llamadas telefónicas hechas por Jack. ¿Y cuál es la sorpresa cuando se ve que a las 10:45 exactamente había hecho una llamada al domicilio de sus padres y había estado hablando con la madre? Cuando se le pregunta a Jack por esta llamada, que ha sido omitida en sus declaraciones, dice que la hizo porque quería avisar a sus padres de que iba a llegar tarde. Sin embargo, cuando se le pregunta por la ruta que había escogido hasta llegar a casa de sus padres, la ruta que señala es la más larga posible, lo cual no concuerda bien con el hecho de que él llegaba tarde. Además, esa ruta
Cuando le preguntan por qué la había escogido, él dice que quería estar solo, que quería meditar y era la más transitada los sábados por la mañana por runners, ciclistas, familias que pasean, etc. Y nadie le había visto pasar a esa hora. Bien, el hecho de que hubiera algo que no casaba con el relato de Jack, unido a que el colchón que él había manifestado que no estaba en la vivienda porque días después de la desaparición de Susan lo había tirado en el vertedero de Toulouse porque su mujer había manifestado que le resultaba incómodo, hacen que la juez determine que Jack debe pasar como sospechoso número 1 a prisión provisional. En ella permanecería 9 meses. Durante este periodo de tiempo se ordenaría una reconstrucción de los hechos. En esta reconstrucción de los hechos se le pide a Jack que muestre primeramente cómo había sacado el colchón del domicilio familiar para llevarlo al vertedero. Hay que decir a todo esto que la policía había buscado en el vertedero el colchón que supuestamente Jack había tirado allí porque resultaba incómoda a Susan, y se le muestra un colchón que nada tiene que ver con el colchón de ese canapé y él dice que sí, que es su colchón. Esto ya suena bastante sospechoso, pero además se le pide a Jack que proceda a realizar el recorrido que dice que hizo en el día 28 de febrero del año 2000, corriendo. Le acompañan 2 policías y se ve que son apenas 6 kilómetros que él recorre en 28 minutos, es decir, 30 minutos más o menos, lo cual no justifica qué ha hecho desde las 10 hasta las 11:30 que llega a casa de sus padres. A partir de aquí, además, el relato empieza a ser incongruente porque aunque él dice que el colchón era incómodo, que era un colchón viejo, amigos de Susan manifiestan que es un colchón que ella acababa de comprar. Por otro lado, en cuanto a las manchas de sangre que se habían encontrado en lo que es el somier de la cama de Susan, este dice que se deben a que ellos habían tenido relaciones sexuales mientras ella tiene la menstruación, algo que la juez instructora declaró como manifestaciones fantasiosas porque en ningún caso esa sangre podía haber traspasado el colchón y llegado hasta el somier. Todo esto unido a que habían encontrado unas manchas de sangre por toda la casa, pero en concreto había unas en las zapatillas de Jack, en la zapatilla derecha concretamente. Esas manchas de sangre eran sangre tanto de Jack como de Susan. Además había un paño en el cuarto de baño que también contenía la sangre de ambos mezclada. Preguntado por de dónde había salido esta sangre, él manifiesta que, unos días antes ellos habían intentado cortar un árbol y en el proceso una rama se había caído encima de ambos, que habían caído al suelo y habían salido dañados en el evento. Esto tampoco acaba de cuadrarle a la policía, a los investigadores, a la juez, porque Jack nunca había hecho ninguna obra de jardinería. Entonces, se decide que Jack es el principal sospechoso y que debe ser enjuiciado por un tribunal del jurado. Tras 9 meses estando en prisión provisional, Jack va a ser puesto en libertad provisional y el juicio tendría lugar en el año 2008. ¿Qué ocurre en el año 2008? Aparece un Jack totalmente desmejorado, con problemas de salud, delgado, que mantiene una actitud como de persona que está ida, se sume en el mutismo cuando es preguntado, cuando es exhibida distintas pruebas. Entre ellas se muestran dibujos, cartas que hacen los niños, donde se ve que quizás la relación entre los padres no es buena, que el padre frecuentemente tiene broncas con Susan, asimismo que Olivier, que es el amante y amigo, es un hombre gentil, un hombre amable, etcétera, etcétera, etcétera. El entorno de Susan declara que Susan
lleva años queriéndose divorciar, pero tenía miedo. Lo que ocurre frecuentemente en caso de mujeres que puedan ser víctimas de algún tipo de maltrato, primeramente por la reacción que pudiera tener Jack, a quien se le describe como un hombre agresivo, y también por el hecho de que al ser ella profesora de baile y él un reconocido abogado y profesor en la facultad, pues era más probable que la custodia de los niños se la dieran a él. La trabajadora social declara también que es consciente de que tenían prevista una reunión para mediar en el divorcio, que Susan también había manifestado que tenía miedo a Jack y bueno, todo pintaba un panorama bastante negativo para Jack. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el jurado popular manifiesta que los hechos que se le imputan a Jack no han quedado suficientemente probados y Jack es absuelto. Bien, antes de seguir adelante vamos a describir un poco cuál era la situación y el entorno en el que vivían Jack y Susan. Jack es un infiel empedernido que antes ya del matrimonio mantenía relaciones con sus alumnas, con las alumnas de la facultad. Durante el matrimonio tenía varias relaciones de forma simultánea, como se pudo comprobar por las escuchas telefónicas que se habían grabado mientras Jack había sido vigilado y había sido investigado. Por su parte, Susan había conocido a Olivier porque ambos trabajaban en el tarot, que era otra de las ocupaciones que Susan tenía, y este al parecer había sido su paño de lágrimas y le había abierto los ojos para que abandonase a su marido. Las digamos descripciones que habían hecho el uno y el otro de Susan eran bien distintas, porque Jack pretendió mostrar a Susan como una mujer frágil, apocada, sumisa, depresiva, que quizás podría haberse quitado la vida. Mientras que Olivier Durand la describe como una mujer llena de vida, divertida, con ganas de hacer cosas, que tenía 1000 planes y 1000 razones por las que seguir adelante con su vida. En la familia de Susan se posicionan en dos grupos sus familiares directos. Por un lado están las hermanas de Susan, que consideran que es Jack el principal responsable de la desaparición de su hermana, y la madre de Susan. La madre de Susan apoya a su yerno y piensa que este es inocente. Y aquí viene un hecho que os va a dejar completamente en shock, porque la madre de Susan había vivido una situación idéntica cuando era niña. 50 años antes, los padres de la madre de Susan habían salido a el cine acompañados de unos amigos. Tras ver la película, los hombres y las mujeres se habían separado en dos grupos distintos. El marido de la madre de la abuela había regresado al domicilio antes que esta, es decir, que la abuela de Susan regresaría de madrugada a la casa conyugal y a unos metros de la casa es disparada en la cabeza. 2 tiros le quitan la vida. Ante el ruido, los vecinos llaman a la policía, que se presenta inmediatamente en el lugar en el que tienen lugar los hechos. Allí, corriendo, llaman al domicilio conyugal, abre la puerta al marido, quien manifiesta que se encuentra durmiendo en la cama. Y cuando sube corriendo la policía para ver la cama, el colchón, nuevamente, está frío, no hay signos de que nadie estuviera durmiendo ahí, y es el colchón el que llevaría a imputarle el asesinato de su mujer a el marido, quien tras un juicio saldría también absuelto por falta de pruebas. La historia se vuelve a repetir increíblemente. Bien, la madre de Susan llevaba 3 años sin hablarse con su hija.
La madre de Susan no aprobaba el comportamiento de su hija, que pensaba que era díscolo y poco apropiado para una madre de familia. La consideraba mala madre, que había dejado a sus hijos al cuidado de distintas niñeras, que no era buena esposa y que se dedicaba a actividades dudosas porque dirigía coreografías en un bar de transformismo y además a través del tarot se estaba relacionando con personas extrañas. Por eso pensaba que la desaparición de Susan tenía que ver más bien con estas personas que estaba conociendo en entornos de dudosa reputación. El caso es que las hermanas de Susan van a pedir que se repita el juicio, recurren en apelación y hay un segundo juicio. En el año 2010, un nuevo tribunal del jurado va a enjuiciar los hechos. El presidente del tribunal, en esta ocasión, pedirá que sean transcritas todas las conversaciones telefónicas para que las distintas partes puedan tener esta prueba que no se tuvo en cuenta en el primer juicio celebrado. Se barajaban aquí dos hipótesis. La defensa, que es un nuevo abogado que va a defender a Jacques Villiers, considera que se trata de un crimen pasional. Jacques, celoso ante el comportamiento de su mujer, que hasta ahora había sido sumisa y había respetado su vida extraconyugal, decide, al verla llegar a las 4:30 en el coche de su amante, darle muerte en un acto impulsivo, en un acto pasional, lo que llevaría a considerar los hechos como un homicidio atenuado por esta atenuante de trastorno mental transitorio. Sin embargo, la acusación considera que se trata de un asesinato premeditado que tiene lugar a las 10 de la mañana, cuando los niños son recogidos por el abuelo paterno y salen de la casa. En este periodo de tiempo que transcurre desde las 10 a las 11:30 de la mañana es cuando Jack ha dado muerte a Susan y se ha deshecho del cadáver. Bien. Cuando entra en la sala del juicio, Jack muestra un comportamiento totalmente diferente al que había mostrado en el primer juicio. Ya no es el hombre apocado, nervioso, enfermo. Es un hombre nuevamente altivo, un hombre nuevamente soberbio, que se muestra muy seguro de sí mismo. Aquí nuevamente va a tener lugar un descubrimiento asombroso. A través de las conversaciones telefónicas se sabe que Olivier Dudon ha estado pidiendo consejo al comisario porque quería entrar en la casa de los Villiers cuando estos estaban esquiando para encontrar pruebas sobre dónde podía estar Susan. Le había dicho que quería entrar por la puerta trasera del domicilio, a lo que el comisario le había dicho que podría ser denunciado por un allanamiento de morada. Pero algo más intrigante, la niñera había hecho una manifestación de que el domingo día 29, ella había entrado en la casa con unas llaves que tenía, dado que trabajaba en dicho domicilio, y había encontrado en la bañera algo, una especie de película rosa sobre la bañera que podrían ser restos de sangre. Manifestó que lo había visto ella sola, pero después, cuando se escuchan las conversaciones telefónicas entre la niñera y Olivier, se sabe que en realidad entraron ambos juntos. Pero un dato fundamental que no os he dicho es que en la inspección ocular, además de las gotas de sangre, se había encontrado en el armario del vestíbulo un bolso, el bolso de Susan, en el que estaban sus llaves, pero no su cartera. A pesar de que Jacques había manifestado que Susan se había marchado el sábado con su bolso, porque el bolso no estaba en el domicilio. Habían aprovechado la niñera y Olivier para colocar dicho bolso en el armario del vestíbulo de la entrada del domicilio. Nunca se sabrá porque nadie tiró de este hilo. A pesar de que, y esto ya es otro hecho sumamente intrigante, la cartera de Susan había sido encontrada 15 días después de su desaparición en una calle próxima
al domicilio de los abuelos paternos. Había sido guardada como pieza de convicción por la juez que instruía la causa y mandada a destruir en el año 2001, solamente un año después de que se abriera la instrucción, sin que nadie jamás investigara de dónde había salido, si había huellas dactilares en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues tras este segundo juicio celebrado contra Jacques Villiers, sale absuelto nuevamente por falta de pruebas. Se pretendió recurrir en casación, pero el recurso fue inadmitido y Jacques fue definitivamente absuelto para siempre de cualquier posibilidad de ser condenado por la desaparición de Suzanne. Nunca se investigó qué posible implicación podía haber tenido Olivier en la desaparición de Suzanne y el caso quedó en vía muerta sin que a día de hoy nadie sepa dar ninguna respuesta a esta intrigante desaparición. ¿Fue una muerte pasional? ¿La mató Olivier? ¿La mató Jacques? ¿O fue un tercero que ella había conocido en el mundo nocturno que frecuentaba quien se la llevó de forma voluntaria o no? Hay que tener en cuenta que nunca se registró ningún movimiento en sus cuentas bancarias. Espero vuestros comentarios, que me digáis qué pensáis vosotros de esta desaparición, qué es lo que pudo pasarle a Suzanne Villiers. ¿Cómo es posible que en el año 2000 todavía se puedan producir desapariciones inquietantes que queden sin resolver? Si os ha gustado, regalarme un like y os veo en mi próximo vídeo. Gracias.